Muy buenos días a todos y feliz Día de la Madre. En un día como hoy, sin lugar a dudas, nos encontramos con una ocasión para conmemorar, para honrar todos aquellos recuerdos que tenemos de nuestras madres y para celebrar que ellas nos trajeron a este mundo, que nos sostuvieron y que siguen haciéndolo en nuestras vidas. Entonces, en el día de hoy, a mí me gustaría dirigiros un mensaje a modo de homenaje a la maternidad. Sin embargo, en mi mensaje me voy a centrar en una maternidad distinta a la de aquella que solemos pensar. En el mensaje de hoy voy a hablar sobre la maternidad de la Iglesia. Voy a hablar sobre la maternidad de la Iglesia. Con esto no quiero despreciar ni mucho menos la maternidad humana, biológica, de la que todos nacemos y en la que todos subsistimos. Pero sin embargo me gustaría centrarme en una idea de maternidad que es, en definitiva, más bien espiritual, pero que no deja de ser por ello real o importante. Voy a empezar con una pregunta. Os voy a lanzar una pregunta. En el siglo XXI, ¿creéis que la Iglesia ha caído en descrédito? ¿O por el contrario, creéis que la Iglesia goza de gran popularidad? ¿Qué me diríais vosotros? ¿Es la Iglesia una institución popular, aclamada por la muchedumbre? ¿O es una institución que ha caído en un descrédito profundo? Elena, ¿tú decías? La primera. La Iglesia ha sido desacreditada por muchos. Ahora, si tuviéramos que pensar en las razones que han llevado a este descrédito en la Iglesia, podríamos pensar en muchas razones. En el caso de España, quizás la gente asocia la fe cristiana con el franquismo. Quizás en Latinoamérica las personas asocian la fe cristiana con la colonización española. Luego los venezolanos ya nos diréis cómo lo veis vosotros. Pero lo cierto es que la fe cristiana ha caído, ciertamente, como dices Elena, en un descrédito profundo. Uno de los motivos es el supuesto patriarcado de la Iglesia. Esta idea de que la Iglesia está dirigida única y exclusivamente por hombres, ¿no? Nos viene a la mente la figura del obispo, nos viene a la mente la figura quizás del Papa, son todos hombres. Esta idea ha llevado a muchos a acusar a la Iglesia de patriarcal, ¿no? Que en latín pater significa padre. Sin embargo, a mí, el día de hoy, me gustaría reivindicar la idea matriarcal de la Iglesia. Con esto no quiero inventarme un concepto nuevo para gustar o para sosegar a todos aquellos que se enfurecen contra el patriarcado de la Iglesia. Más bien, me gustaría recuperar y defender una idea que ha subsistido a lo largo de la conciencia que la Iglesia ha tenido sobre sí misma, que es que la Iglesia es mater, la Iglesia es madre. Y en el día de hoy quisiera dirigiros un mensaje explicando dos aspectos, dos facetas de la maternidad de nuestra Santa Iglesia. Quiero empezar con un ejercicio o con una reflexión breve sobre la hermenéutica, que es el arte de interpretar textos. Si algunos de vosotros estáis familiarizados con la mitología griega, el dios Hermes era el dios de los... Elena, ¿vas a responder por segunda vez y quedar bien? A ver. El mensajero, mira, bien hecho, Elena. Reivindicando a las mujeres el día de hoy. Muy bien, exacto, sí. Elena, Hermes es el dios de los mensajes, es el dios que trae mensajes, ¿no? Tanto de los humanos a los dioses, ¿no? Pensemos en Ulises, en la Odisea, ¿no? Entonces, los mensajes, el arte de interpretar los mensajes, la hermenéutica, es un ejercicio indispensable en la fe cristiana, porque si Dios nos da su palabra, hay que interpretarla, hay que desmenuzarla, hay que escudriñarla. Entonces, quisiera resaltar un aspecto de la hermenéutica para luego adentrarme en esta idea de la maternidad de la Iglesia. Pensemos por un momento en algunos de los símbolos de los que los autores del Antiguo Testamento se sirven para hablar sobre realidades espirituales
y también para hablar sobre realidades mundanas o materiales. Pensemos en el pueblo de Israel, que tras el exilio egipcio se encuentra en el desierto, hambriento. ¿Y qué comida les envía Dios, Elena? Maná del cielo, ¿no? Una suerte de... ¿Eh? Muy bien, muy bien. Sí. Ahora mismo, Elena, llevas un hat-trick, ¿ok? Llevas un hat-trick. Luego, a ver si puedes hacer un póker. El póker son los 5 goles, ¿vale? Bueno, en efecto, el maná, el pan del cielo, ¿no? Dios escucha, o Dios... más bien Dios inclina su oído, ¿no? Como dicen los salmistas, Dios inclina su oído a su pueblo y les sale a su encuentro y remedia la hambruna de su pueblo enviándoles pan del cielo, este maná, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice San Pablo, por ejemplo, en sus epístolas, es que los profetas, las leyes, el conjunto del Antiguo Testamento no es más que una prefiguración, una anticipación de la realidad que Cristo inaugura con su reino. Es decir, que muchas de los símbolos materiales de los que se usa, de los que se sirve el Antiguo Testamento, nos sirven para adelantarnos o para profundizar en la idea del cumplimiento del reino, en el sentido de que el reino llega al mundo para dar cumplimiento a las anticipaciones del Antiguo Testamento, ¿no? Esta idea de que los profetas, los autores de las leyes del Antiguo Testamento solo conocían la realidad parcial de lo que estaba por llegar, de lo que Cristo iba a culminar, ¿no? Entonces tenemos el símbolo del pan, bien dicho Elena, tenemos también el símbolo del agua. Cuando leemos en el Salmo 42, por ejemplo, la cierva, que desea encontrar los arroyos de agua, pues de la misma forma el ser del salmista anhela a Dios, ¿no? Es decir, que nos encontramos con una serie de símbolos materiales para representar una realidad más elevada, una realidad que trasciende lo material, una realidad en definitiva espiritual, ¿no? Entonces, y como he dicho antes, y como dice San Pablo en sus epístolas, el Nuevo Testamento, la inauguración del reino de Cristo viene a dar cumplimiento, un cumplimiento real y lleno de todas esas realidades parciales que el pueblo de Dios vislumbraba, pero cuyo cumplimiento no había llegado aún. Y es por eso que Jesús nos dice que Él es el pan de vida. Es por eso que Jesús en Juan 7 dice, pensemos en la cierva que busca los arroyos, es por eso que Jesús nos dice, todo aquel que quiera beber, que venga a mí, y yo le daré de beber. Pensemos en San Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Si conocieras el don del que te está diciendo, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él. Y en ella nacen fuentes de agua viva que brotan para vida eterna. Entonces, en la Biblia vemos este pasar de lo material, ¿no? Que la Biblia, por cierto, no condena lo material. Dios creó todo y vio que era bueno. Dios no lo condena, pero sí que vemos una transición hacia lo más espiritual, ¿no? Y también quisiera decir que el Nuevo Testamento no es todo espiritual. Si leemos en Juan 6, el discurso sobre la Eucaristía no es espiritual, es muy material. Pero sí que hay este elemento de la transición de lo material a lo espiritual. Ahora bien, recuperando la idea de la maternidad de la Iglesia, pensemos, cuando Jesús habla de sus hermanos, sus hermanas, su madre, ¿no? Que Jesús está rodeado de una muchedumbre y le dicen, oye, que está tu madre, están tus hermanos. Dice, mi hermano, mi hermana, son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. ¿Recordáis? Entonces Dios, o Jesús, de alguna forma espiritualiza una idea biológica, una idea de sangre, que es esta idea del hermano, de la hermana. Con la Iglesia sucede lo mismo. Con la Iglesia sucede lo mismo. Entonces es por esto que en el Día de la Madre quisiera reflexionar en esta idea. Ahora bien, quisiera centrarme en dos facetas, como he dicho antes, de esta idea de la maternidad de la Iglesia. Por un lado, la idea de que la Iglesia engendra a sus hijos de la misma forma que una madre da a luz, ¿no? En el caso de mi madre dio a luz a cuatro hijos que han salido, bueno,
más o menos bien, ¿no? ¿No? Entonces, la idea de que la madre engendra, y después también la idea de que la madre nutre a sus hijos. Y en mi caso, bueno, a mí me sigue nutriendo bastante, ¿eh? Tanto a nivel material como espiritual. Bueno, bien, entonces, pensemos en el inicio de la historia, en el Génesis. ¿Cuál es el primer mandamiento que le da Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva? ¿Cuál es el primero? Sed fecundos, sí, Elena. Reproducíos. En alguna traducción sería multiplicaos, pero el concepto es el mismo, ¿eh? Es decir, henchid la tierra. Que la tierra esté repleta de todos vosotros. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo que tiene Dios en su corazón que le lleva a decirnos que hinchamos la tierra de humanos? Porque el ser humano es portador de la imagen divina. En el Génesis 1:27 se dice que Dios creó al hombre y a la mujer en su propia imagen. Luego escuchamos que Jesús nos dice a sus discípulos, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que la luz que resplandece a través de nosotros, por ser hechos en su propia imagen, debemos portarla, debemos extenderla, debemos llenar la tierra con ella, con esta luz que brilla en nosotros. Con esta luz que brilla en nosotros. Sin embargo, con la caída, como todos sabemos, esta luz se apagó y entraron las tinieblas. El ser humano pasó de ser portador de luz a ser portador de tinieblas, de oscuridad. Entonces vino la era sombría, vino la era del pecado, de la muerte, de la falsedad, etcétera, etcétera. Ahora bien, el plan redentor de Cristo consiste en recuperar y restaurar esa original imagen de la semejanza de Dios. Es por eso que nos dice que Él es el camino, ¿no?, a través del cual podemos llegar a ser restaurados y ser renovados en esa primigenia imagen. Sin embargo, en el siglo XXI, ¿cómo puede el hombre entrar o cómo puede el hombre llegar a conocer este bello mensaje de la redención de Cristo que encontramos en los Evangelios? Aquí es donde viene la idea de que la Iglesia es madre, porque la madre es la que acoge a sus hijos, de la misma forma que la Iglesia acoge a todos aquellos para darles la promesa de la restauración y de la salvación en Cristo. Esta sería la primera faceta, la idea de que la madre acoge a los hijos para darles a conocer el mensaje de Cristo. Pero cuando los acoge con un bagaje, los acoge con el bagaje del pecado, nos acoge a todos nosotros con una historia pecaminosa. Nos acoge tal y como somos, pero cuando nos acoge en pecado, es así. Y estoy hablando, por supuesto, de las personas que quizás no han conocido la fe y que entran en la Iglesia por primera vez y descubren la belleza y la riqueza del mensaje. Y es por eso que nuestra Madre espiritual, nuestra Iglesia, quiere darnos un nuevo nacimiento. Y es por eso que Cristo instaura el bautismo, para nacer de nuevo, no según la carne, sino según el Espíritu. Y es este nuevo nacimiento en la familia de Dios que la Iglesia nos promete y nos ofrece a todos nosotros. Es el bellísimo sacramento a través del cual el hombre viejo es sepultado, como dice San Pablo en la epístola de los Romanos. El hombre viejo es sepultado y somos sepultados en Cristo para nacer de nuevo en Él y ser hijos adoptivos de Dios. Y esta maternidad de la Iglesia trasciende con creces la realidad biológica, porque somos llamados a saltar de lo material a lo espiritual, porque para ello fuimos creados. Entonces la Iglesia engendra hijos a través del bautismo y nos ofrece la oportunidad de formar parte de la familia real, que es nuestra familia divina. Y por eso yo a Eric le puedo llamar hermano, porque en la Iglesia fuimos renacidos y somos una misma carne, somos un solo cuerpo, aunque yo soy un miembro distinto de él, ¿no?
Bueno, entonces, en segundo lugar, tenemos la idea, hasta ahora hemos visto, hemos repasado la idea de que la Iglesia engendra, ¿no? Y el mandamiento de Génesis 1:28, sed fecundos y multiplicaos, debemos aplicarla también a la Iglesia. Ensanchemos la Iglesia, porque ella desea engendrar una y otra vez. No tiene que esperar 9 meses para engendrar, con tal de que el hijo adoptivo acepte y abrace la fe, ya es un hijo de la Iglesia, ya es un hijo de Dios. Entonces, bien, en segundo lugar y último lugar, la idea de que la Iglesia nos nutre. Esta idea tiene su expresión biológica, material. En efecto, los bebés maman del pecho del seno de su madre, porque necesitan ese sustento material, si no, no sobrevivirían, ¿no? Pero una vez el bebé es destetado, es decir, que ya no depende de la madre para su propia sustentación, el ser humano corre o se encuentra con la tentación de pasar a una fase en la que se cree autónomo. Y yo como filósofo me habréis escuchado muchísimas veces hablar sobre la modernidad, ¿no? Esta herejía según la cual el hombre puede emanciparse por completo, desarrollar sus capacidades y ser plenamente autónomo. La libertad, ¿no? La gran idea que es adulterada en la modernidad. ¿Qué nos dice Cristo? Si no os hacéis como niños, ¿no entraréis, Elena? Qué grande eres, Elena. No entraréis en el reino de los cielos, efectivamente. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que hay que volver a mamar del pecho de nuestras madres? No. Nos está diciendo que mantengamos el mismo espíritu de dependencia. Nos está animando, nos está invitando a que nos mantengamos en el mismo espíritu de súplica. Una de las frases más bellas sobre la fe que he escuchado nunca es de mi padre, es el Día de la Madre, pero bueno, mi padre también ha ejercido un rol importante, ¿eh? Así que él me dijo que la fe es como un niño que se encuentra en, pongamos por ejemplo, pues pongamos que se encuentra en un espacio elevado, ¿no? Un pedestal, sí, gracias Elena, esto ya es el quinto gol, lo contamos como quinto gol, póker. Entonces, imaginémonos a un niño que se encuentra en un pedestal, ¿no? Y que se encuentra con que su padre está debajo, con las manos abiertas para cogerle cuando el niño da el salto, ¿no? La fe consiste, ¿no?, en que el niño acepte y confíe en el padre, ¿no? Entonces, esta misma disposición del niño que confía en su padre, que confía en su madre, que se entrega al auxilio, al amparo de sus padres, es la misma disposición y actitud que debemos tener nosotros para con Dios. Entonces, manteneos como niños. Y en esta idea de mantenernos como niños, debemos buscar la nutrición, el nutrimiento de nuestra madre, que es la Iglesia. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que nos ofrece la Iglesia? Bueno, como he dicho, la riqueza del Evangelio, pero es que concretamente lo que nos ofrece la Iglesia es un banquete con Dios. Es un banquete con Dios. Pensemos en la Eucaristía. Todos venimos a recibir, a abrazar a Cristo. Es un banquete con Dios. Nos ofrece la liturgia, nos ofrece unos tiempos, unos compases, mediante los cuales el corazón humano puede conformarse a la voluntad y a la voz de Dios, para escucharlo, para aprender de Él. Nos ofrece la palabra, para también aprender sobre su voluntad. Nos ofrece la música, porque la música expresa lo que las palabras no pueden, ¿no? Entonces, la Iglesia nos ofrece todos estos tesoros, ¿no? Nos ofrece todo este nutrimiento y debemos acudir a ella para ser alimentados, para mamar de nuestra madre. Ya para terminar, quisiera leeros un pasaje. Hemos leído Hechos de los Apóstoles 9. Yo quisiera leer un pasaje en Hechos de los Apóstoles 8. Sé que no suelo incluir una lectura extra porque ya tenemos bastantes, ¿no? Pero sí que me gustaría leer un pasaje que a mi parecer resume bastante bien estas dos facetas de la Iglesia Mater, de la Iglesia Madre.
Si tenéis alguna Biblia a vuestro alcance, me gustaría que fuerais a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Empezando por el versículo 26. Hechos de los Apóstoles 8, versículo 26. No sé si en vuestra traducción aparece, pero en mi traducción por lo menos aparece el título de Felipe bautiza a un eunuco. Entonces, si veis ese título, pues sepáis que empezamos la lectura por ahí. Vale, veo que ya estáis listos. Empiezo a leer y luego comento rápidamente el texto. Dice, un ángel del Señor habló así a Felipe. Dice, ponte en marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió, y partió. Por el camino vio a un etíope eunuco, alto funcionario del Cadence, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó, y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino. ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? El eunuco es engendrado de nuevo. El eunuco es renacido, bautizado por un apóstol y llega a formar parte de esta nueva comunidad que apenas estaba empezando a germinar, pero que luego ha llegado hasta todos los confines de la tierra. Y también el eunuco es nutrido por el apóstol Felipe en la riqueza de la sabiduría de la Escritura. O sea, tenemos estas dos facetas contenidas en un mismo pasaje que a mi parecer resumen a la perfección todos los dones que nos ofrece la maternidad de la Iglesia. Nos ofrece nutrición o nutrimiento espiritual, ¿no? La Iglesia nos guía en nuestro entendimiento, en nuestra indagación de la riqueza de las Escrituras, nos ayuda a escudriñarlas, ¿no? Y luego, por otro lado, nos ofrece y nos invita a renacer de nuevo. Ya para terminar, dos conclusiones muy rápidas. En primer lugar, Mónica. Sexto gol. Si no me equivoco, no sé si Cristiano o Leo Messi metieron 6 goles, con lo cual es factible, aunque eran muy buenos, pero vamos a ver cuál es el quinto mandamiento. ¡Ay! Ibas tan bien. ¿Alguien? ¿El quinto mandamiento? Perdón, de los 10 mandamientos, ¿cuál es el quinto? Honra a tu padre y a tu madre. Si la Iglesia es nuestra madre espiritual, lo que está claro es que hay que honrarla. Te pongo un ejemplo. Si tu madre biológica te ofreciera un banquete cada domingo lleno de sabiduría, en el cual te está invitando a acercarte y a entrar en intimidad con Dios, dirías, bueno, prefiero ver el fútbol. Dirías, bueno, prefiero irme a la Costa Brava con mis amigos y comerme una paella. ¿Qué dirías tú? Esto es una pregunta retórica, pero ¿qué dirías tú? ¿Cómo reaccionarías? Con esto lo que quiero decir es que la Iglesia no nos puede ver indiferentes.
Jesús en ningún momento quiso que tu fe fuera una fe aislada, individualista. No. Jesús creó una iglesia. Jesús instauró una iglesia y quiere que tú formes parte de ella, para que formes un solo cuerpo con todos sus miembros. Y es por eso que la iglesia quiere engendrar y engendrar más y más, para que tú tengas más y más hermanos y hermanas. Y esto nos lleva al segundo y último punto de la conclusión, que es que hay que evangelizar. Hay que evangelizar porque nuestra Madre espiritual quiere que vengan más y más hermanos y hermanas y que formen parte de su seno materno y que estén bajo su santo amparo. Hay que evangelizar, hay que extender el mensaje del Evangelio por todos los confines de la tierra para que la familia sea más y más grande, más y más santa, más y más pura, y para que haya más y más hijos adoptivos de Dios. La Iglesia es nuestra madre, nosotros somos sus hijos y debemos honrarla. Debemos trabajar en su servicio, hacerla crecer y acudir a ella en tiempos de tribulación, pero también en tiempos de gozo. Para eso está. Gracias.